donde hablábamos dentro de esta nueva tipología de proceso judicial, en virtud de cuál el objeto de este proceso reivindicatorio es que el propietario, quien se repute como propietario, quien sea titular del derecho real de dominio, tiene el propósito de, a través de demanda judicial, tratar de restituir la posesión y la tenencia de un bien que ha sido despojada por intermedio de un tercero que se denomina poseedor. De modo que el verdadero dueño, el verdadero propietario, es el único que tiene la legitimación en la causa por activa para recuperar el tema de la posesión, y ese es un requisito de carácter sustancial que establece el Código Civil. De modo que debo ser propietario para poder reivindicar el derecho real de dominio. De modo que esa posesión, esa tenencia, está en poder de un tercero que puede haber sido por una cuestión de mala fe, por el ejercicio de violencia, eh, bueno, por X o Y motivo que también explicamos dentro del proceso de pertenencia. Y decíamos nosotros en cuanto al tiempo, que creo que lo preguntaban, ¿cuál es el tiempo que yo tengo para reivindicar el derecho real de dominio? Y explicábamos el día de ayer en la finalización de la clase que el tiempo está supeditado al mismo término de la prescripción adquisitiva, es decir, que el término corre de manera simultánea, en virtud de lo cual, como propietario, tengo un término de prescripción para accionar en el en el proceso reivindicatorio para restituir mi derecho real, que vuelvo y reitero, corre en el mismo sentido de manera simultánea con el de prescripción adquisitiva que tiene el poseedor para que ese bien ingrese a su patrimonio. Es decir, si Jason y el suscrito estamos en una contienda por la reivindicación de derecho real de dominio sobre un inmueble y Jason no tiene justo título, ¿de acuerdo? Es poseedor irregular, debe acceder a su reclamación en virtud de la vía extraordinaria, de la prescripción extraordinaria de dominio, ¿de acuerdo? Que como lo habíamos explicado nosotros, la prescripción extraordinaria es de 10 años. Entonces, si Jason está en posesión del bien, pues para que él pueda acceder al derecho, debe cumplir con ese término de que de los 10 años. De modo que yo tengo el mismo término para accionar el aparato jurisdiccional del Estado y acudir en vía reivindicatoria, porque vuelvo y reitero, el tiempo que yo tengo para acudir a la Administración de Justicia y reivindicar es el mismo término que corre de manera simultánea que Jason tiene para que, en virtud de la prescripción adquisitiva, él pueda acceder al derecho, ¿de acuerdo? Al reconocimiento del derecho. Por ello es el mismo término y si es prescripción ordinaria, la misma consideración. ¿Estamos claros allí, jóvenes, que era con lo que cerrábamos la clase pasada? Bueno, muy bien. Entonces, todo ello depende, jóvenes, de el tema de la prescripción que se esté alegando, si es ordinaria, extraordinaria, si es para bienes muebles, si es para bienes inmuebles, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se pretende con la acción reivindicatoria, una de las finalidades que comporta, es el tema de la interrupción de la prescripción. Vamos a decir que con la presentación de la demanda, no solo en esta tipología de procesos, se interrumpe el término prescriptivo. ¿Con qué otras acciones judiciales que ustedes conozcan se interrumpe el término prescriptivo? Con la interposición de la demanda. Bueno, pero ¿en qué otras acciones judiciales? Sí, dijimos acá una, Julián, el proceso reivindicatorio, ¿cierto? Con el proceso reivindicatorio se interrumpe el tema de la prescripción que viene acumulando quien funge en su rol de poseedor. De modo que si la persona tiene 7 años de posesión, con la acción reivindicatoria interrumpo el término de prescripción y evito que siga acumulando tiempo de acuerdo en su haber, a efectos de que posteriormente, de alguna manera, trato de impedir de que éste pueda acudir ante la Administración de Justicia a reclamar el tema de sus derechos o sus presuntos derechos, ¿de acuerdo? Mi pregunta es, ¿en qué otra acción judicial a través de la presentación de la demanda, diferente al proceso reivindicatorio, se interrumpe en términos de prescripción?
Con la iniciación ¿no? del proceso de sucesión, no se interrumpe ni tampoco se pierde el derecho que está en cabeza de un poseedor. De modo que el poseedor, al enterarse de la iniciación de un proceso de sucesión por parte de los herederos, este puede manifestar oposición allí en la sucesión ante el juzgado de familia y adicionalmente adelantar de manera simultánea la acción de pertenencia. ¿De acuerdo? Entonces, debe ejercitar ante la Administración de Justicia el derecho de contradicción en la sucesión y el derecho de acción en el proceso de pertenencia. ¿De acuerdo? Sí, pero en este caso sí, no, o sea, si no ha prescrito la interrupción para obtener el título, o sea, no han pasado los 10 años, pues lo sería como lógico que perdiera el proceso, pues me estoy adelantando, el proceso de la posesión, si no ha cumplido los 10 años, ¿sí? Pues O no no, me sé, perdía. no, no, Johanna, digamos que el tema de la lógica en algunos casos podría llevarnos a sentar esa conclusión, sin embargo, no siempre, ¿cierto? Sin embargo, no siempre Ah, sucede que despojen de su derecho a la persona que ha acumulado, por ejemplo, 8 años. ¿Por qué? ajá, sí, Porque señor. la persona, recuerda que dijimos en alguna oportunidad, que la persona tiene derecho a, bueno, si es vencido en juicio por algún motivo, uno, puede iniciar las acciones tendientes a que le reconozcan el tema de las mejoras y todo lo que ha invertido en el cuidado del predio ante la desidia y desatención del propietario. Puede iniciar acciones de tipo policivo para que mantengan el status quo, ¿no? La de la Ley 1801 del 2016, el Código Nacional de Policía o Convivencia Ciudadana establece la querella policiva como instrumento para salvaguardar esos derechos. Adicionalmente, dentro de los procesos de código general, también está el tema de las acciones posesorias. ¿M? Pues a pesar de que la persona no haya cumplido con el tiempo, puede el juez preservar su derecho e impedir que terceros de alguna manera obstaculicen el uso y disfrute del bien por el tiempo que éste allí ha acumulado a través de una sentencia judicial. ¿Sí ves? Entonces no siempre el Ujú, poseedor termina vencido a pesar de que éste no haya acumulado el tema suficiente. Digamos que en la explicación anterior dijimos desde la posesión misma, el Estado colombiano ha otorgado y concedido unas protecciones especiales a quien tiene esta calidad en relación con cualquier tipo de bien, que debe ser indemnizado, debe ser mantenido un status quo, no puede ser sacado en relación con con el bien, el cual ostenta la posesión, puede ser sacado, despojado del mismo de manera arbitraria o por el uso de la violencia. Y si así pasa, Joana, puede volverse a restituir el tema de la posesión en el individuo que lo tenía bajo sus hombros, ¿de acuerdo? Si fue de manera violenta, por ejemplo, una vía de hecho. Esa circunstancia no interrumpiría el tema de la posesión de el individuo y tiene muchísimas alternativas para preservar su derecho, ¿de acuerdo? Inclusive en el transcurso de esas listo, profe, acciones gracias. judiciales, Joana, puede cumplir con el término que le hace falta para acudir ante la Administración de Justicia. Si yo tengo en ¿Sí? posesión un predio apenas hace 3 meses, ese predio es suyo, usted se entera los 3 meses que yo lo tengo, ¿es más factible iniciar de una vez el reivindicatorio o la querella policiva? La querella policiva de Ana Marcela no es requisito de procedibilidad para iniciar el proceso reivindicatorio. Tú puedes acudir de manera directa ante la Administración de Justicia. Digamos que uno entiende que la querella policiva es un trámite sumario, por decirlo de alguna manera, o expedito, en el cual se resuelve la controversia de manera más célere, ¿cierto? Pero Ujú. las reglas de la experiencia refieren que no, Diana Marcela. Por ejemplo, acá en Bogotá una querella policiva se demora más que el mismo proceso judicial, ¿no? Entonces simplemente a veces yo lo utilizo como antecedente de que se me está perturbando mi posesión como propietario, ¿cierto? Y acciono a través de la querella policiva. O
simplemente para demostrar actos de señor y dueño como poseedor, puedo también instar al inspector de policía para que proteja mi status quo o la relación existente con el bien, ¿cierto? Eso me serviría para un eventual proceso judicial en el cual yo estoy demostrando un acto de señor y dueño, que sería cuál, ante cualquier intromisión de un tercero o del mismo propietario que imposibilite el ejercicio de mi derecho de posesión, poder acudir ante una autoridad administrativa para defender mi derecho, ¿cierto? Esa actuación administrativa la puedo llevar al proceso judicial para decirle, mire, señor juez, acá hubo una perturbación y con el ánimo de señor y dueño que tengo en relación con el bien, acá le demuestro que también he entrado en la defensa jurídica del de la relación que tengo con el bien en mi condición de poseedor, pero no es requisito de posibilidad, Diana Marcela, ¿de acuerdo? Inclusive creo que el tema de la querella por ser un procedimiento expedito, si mal no recuerdo, se establece un término de caducidad de 4 meses, ¿cierto? Cuando se presenta el acto perturbatorio, tengo un término que una vez se materializa el mismo de 4 meses para acudir al inspector de policía, ¿de acuerdo? En cambio, la acción reivindicatoria ya saben que está supeditada a un tiempo muchísimo más amplio. ¿De acuerdo, Diana Marcela? Pero es que el término de caducidad, Alison, ya estaría fenecido para el propietario. Si dejó pasar 2 años, ¿cierto? 2 años para iniciar el tema de la querella policiva, ¿qué le van a alegar? Bueno, acá ya caducó esta instancia administrativa porque usted tenía 4 meses, ya se desfasó 16 meses, Cuatro ¿cierto? meses caduca la querella. Aunque es que no tengo presente bien los tiempos, qué pena. El tema de las querellas policivas y las circunstancias que regula el Código Nacional de Policía lo hace para resolver cuestiones de convivencia entre los miembros de una comunidad, ¿sí? Háblese una ciudad o háblese un municipio. Se supone que es un procedimiento expedito en virtud de los cuales se ilustra por el legislador un procedimiento de carácter abreviado. Entonces, pudiéramos decir que una vez se presenta el tema de la intromisión de un sujeto, Jason, yo no puedo hablar de que el sujeto a las 24 horas, a las 36 horas o a las 2 semanas ya sea poseedor, ¿cierto? Porque el tema de los actos de señor y dueño se ejecutan a lo largo del tiempo y se materializan en acciones, circunstancia que en horas yo no puedo reputarme como poseedor y decir que yo ya he ejercido actos de señor y dueño y que ha mutado mi condición, la interversión del título, ¿lo recuerdas? En la de poseedor, porque eso se debe cotejar y verificar a través de actos posesorios. ¿M? Entonces, podríamos decir que a las 24 horas lo que yo tengo, ¿qué es, Jason? Lo que yo tengo es un invasor, ¿m? No un poseedor. Por ende, allí el Código de Convivencia Ciudadana establece que puedo acudir a la querella policiva, ¿cierto? Porque son pequeños conflictos que se dan allí en el tema de la comunidad. O inclusive puedo acudir también a acciones de tipo penal donde le contextualice al fiscal local, que es el competente para conocer de estos asuntos, que se está generando un acto violento a mi derecho de propiedad y también puedo acudir ante esta autoridad para que se siga el curso de la investigación y se ordene el tema del despojo de la persona. Se habla de 24 horas, Jason, porque el propietario, en su condición de propietario y de ostentar la posesión, que ésta no se despoja solo por un acto de un día o de un acto de un par de semanas, en las cuales pueda alegar el invasor que ya mutó su condición a las 24 horas o en un par de días en su condición de poseedor, porque resulta que el poseedor propietario ya tiene una serie de actos que superan de manera ampliamente a las de cualquier individuo que ingrese por un lapso, digamos que muy pequeño, a ocupar el tema del bien, ¿de acuerdo? Entonces, digámoslo ahora, el tema de la acción reivindicatoria, ¿m? La acción reivindicatoria se dirige contra un individuo que se reputa como poseedor. ¿M?
y el tema de la posesión, como nosotros lo estamos viendo, como una cuestión de hecho en la cual yo tengo o nace o emerge una relación con un bien, se acumula por el paso del tiempo, en el cual yo no reconozco una persona con mejor derecho que el mío, y eso se ha materializado en explotación económica, se ha materializado, por ejemplo, en el pago de un impuesto, en unas mejoras, y una mejora y el pago de un impuesto no lo puedo yo hacer, pudiéramos decir, con la fuerza que se requiere para fungir como poseedor en un par de días o en un par de semanas, ¿cierto, Jason? Entonces, pudiéramos decir que en esa cuestión, al no ser la querella policiva un requisito de procedibilidad, ¿cierto? De procedibilidad para acudir ante la Administración de Justicia cuando se trate de estas cuestiones distintas en las cuales un tercero, de manera violenta o por el motivo que corresponda, invada, perturbe mi posesión, entonces allí entro como propietario a iniciar la respectiva querella de policía, ¿de acuerdo? Pero lo hago como legitimado en la medida que soy el propietario y quien tengo el tema de la posesión es el suscrito en el ejemplo. Con el caso que que les comentaba a Alison, a Leslie hace un momento, con el tema de la pequeña mejora que hizo un heredero en el ingreso a, a una propiedad de carácter rural. Con ese acto no significa que ya haya mutado en su condición de poseedora, ¿cierto? Porque simplemente es un acto, un hecho, una mejora, si se quiere, que se hizo desautorizando al propietario sin su consentimiento y por eso se dejó el tema de la constancia vía querella policiva, ¿de acuerdo? Entonces siempre, jóvenes, el demandado o frente al demandado en acción reivindicatoria, hablamos de que éste funge en una condición de poseedor. ¿Estamos claros, jóvenes? Y esa condición no se adquiere de manera inmediata apenas entro al bien. ¿Listo? La otra cuestión es la ejecución de la decisión administrativa de la inspección de policía. Entonces, a las 24 horas de que ella emite la decisión, mire, efectivamente usted es el poseedor, tiene tema de la propiedad, o simplemente es el poseedor y llegó este tercero a perturbar su derecho. De manera inmediata, ordeno que se reintegre su status quo como poseedor, o bueno, o se reintegre el dominio pleno como propietario, y en las 24 horas vamos con la fuerza pública a ejecutar la decisión administrativa del inspector de policía. ¿De acuerdo? Porque allí lo que vuelvo y reitero, no hay una posesión, sino hay una invasión o una perturbación al derecho de posesión que ha ejecutado o que ha ganado quien se repute como propietario o quien funja en su rol de poseedor, que ha pasado, por supuesto, eh, un tiempo considerable para que éste alegue tal relación jurídica con el bien. ¿Estamos claros, Jason? Listo, bueno, muy bien. Por eso el tema de la querella policiva establece términos tan pequeños para acudir a esa vía administrativa para tener una resolución al conflicto, digamos que muchísimo más célebre. Bueno, muy bien, Héctor, ¿cierto? Porque establecen el tema de las normas procesales, y pónganme atención en esto, jóvenes, para interrumpir de manera efectiva la prescripción en cualquier contexto, por eso se los preguntaba en otro tipo de procesos. ¿Cuándo más interrumpo la prescripción? En obligaciones dinerarias, ¿cierto? Acuérdense que la prescripción en títulos, valores, háblese letra, pagarés, etcétera, es de 3 años, ¿cierto? A partir de la exigibilidad de la obligación. Es decir, que si dejo pasar 3 años después de que es exigible la misma, ya mi derecho ha prescrito, pudiéramos decir que es irreclamable ante la Administración de Justicia. Entonces, bajo esa óptica, en los procesos ejecutivos y en el reivindicatorio, ¿cómo se interrumpe de manera efectiva el tema de la prescripción? No solo presentando la demanda, sí, la demanda genera, pudiéramos decir que es efecto inmediato para interrumpir prescripción, pero por sí sola no es suficiente. ¿En qué sentido? En que la norma procesal, William, establece lo siguiente. Una vez usted presenta la demanda, interrumpe la prescripción, pero una vez el juez que conoce esta acción judicial admite la demanda para que la interrupción de la prescripción sea de manera efectiva, de manera complementaria al auto admisorio de la demanda,
usted tiene el término de 1 año para que notifique al demandado o a los demandados, si estos fuesen varios, para interrumpir de manera idónea la prescripción. Si no notifico, William, dentro del año, eso significa que la prescripción no se habrá interrumpido y seguirá contabilizándose el término respectivo. Entonces, en un proceso ejecutivo, si resulta que yo demandé después de exigible la obligación, al término de los 2 años y 6 meses, es decir, interrumpí la prescripción faltándome 6 meses para hacerse irreclamable mi derecho. ¿Hasta ahí me siguen, jóvenes? Sí, yo no notifiqué dentro del término del año. ¿Mm? En el caso de los procesos ejecutivos se denomina mandamiento de pago. Eso significa que el término de prescripción no quedó bien interrumpido y este seguirá corriendo en contra de quién, pues del demandante, que es al que lo afecta el término de prescripción, y solo se volverá a interrumpir hasta que éste notifique de manera correcta. Es decir, que si yo dejé pasar 4 meses, ¿m? O sea, mejor dicho, notifiqué al año y 4 meses, es decir, que casi que prescribe mi derecho porque me faltaban ya 2 meses para hacer irreclamable la exigencia del pago de esa obligación. Y si dejo transcurrir, William Gustavo, los 6 meses que me hacían falta, pues ya mi derecho estará prescrito porque no notifiqué en tiempo. Dejé transcurrir el tema de el tiempo que corría en mi contra como ejecutante o como acreedor de ese individuo con el cual se generó un contrato, se generó una obligación en la cual yo pretendía exigir o reclamar a través de un proceso judicial. Me hice entender, jóvenes, lo mismo acá, en el proceso reivindicatorio. Si ustedes no notifican dentro del término del año, posibilitan de que el término de la prescripción no haya quedado interrumpido y siga contabilizándose un término en contra de ustedes y en favor de la contraparte. ¿Estamos claros, jóvenes?